Hola, comenzamos con la segunda clase del tema 7 de este curso de Matemática Aplicada a Ecuaciones Diferenciales Parciales, y ahora que trata el tema 7 sobre ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, y estamos resolviendo ecuaciones con coeficientes constantes de dos variables. Pasamos entonces a un nuevo ejemplo para adquirir un poco de experiencia y seguir terminando de entender la metodología. Consideramos entonces este ejemplo aquí, que es 3 por derivada de u con respecto a x, menos 2 por derivada de u con respecto a y, más u igual a x. Entonces, vemos aquí que tenemos un 3 y un menos 2, multiplicando esas dos derivadas. Por lo tanto, las características serán las rectas con pendiente o paralelas al vector 3, 2, 3 menos 2. Es decir, las rectas perpendiculares al recto vector 2, 3. Como estamos en dos dimensiones, las paralelas al 3, 2 son las perpendiculares a un perpendicular al 3, 2, que es el 2, 3. Vamos a mejorar un poquito ese 3 que me salió feo. Muy bien, como son perpendiculares al vector 2, 3, son las rectas de ecuación 2x más 3y igual a constante. De manera que elegimos la variable w igual a 2x más 3y y z igual a y, como es nuestra costumbre por ahora. Y entonces comenzamos a ver, queremos ver cómo se transforma en términos de la nueva función b, esta parte principal de la ecuación. Recordemos que la función b de las variables w y z tiene que ser igual a la u de x y. Entonces, cuando yo tome u, derivada de u con respecto a x, voy a tener derivada de b con respecto a w por derivada de w respecto de x, más derivada de b con respecto a z por derivada de z respecto de x. Eso nos da, ahora les cambio el orden para que me quede más prolijo y acomodado, eso nos da la derivada de w con respecto a x, miro aquí y veo que es 2 por b sub w, más la derivada de z con respecto a x, miro aquí, como depende solo de y, es 0 por b sub z, y este término ya no está más. Cuando escriba, como tengo en la ecuación 3 por u sub x, me queda 3 por 2 por b sub w y 3 por 0 por b sub z. Bien, voy ahora a u sub i. U sub i es la derivada de b con respecto a w por w sub i más b respecto de z por z sub i. De nuevo, u sub i es el w sub i, vuelvo a mirar la fórmula de w, es 3 por b sub w, más el z sub i, miro esta fórmula ahora, z igual a i, me da 1 por b sub z. Muy bien, y ahora veo que al u sub i lo tengo multiplicado por menos 2. Entonces multiplico por menos 2 aquí, aquí y aquí. Entonces cuando sume estas dos, sumo esta con esta, las dos que obtuve, obtengo aquí el resultado, que es 3 u sub x menos 2 u sub i igual, y aquí se cancelan este término con este, y me queda solamente menos 2b sub z. Entonces, esta parte principal de la ecuación me quedó menos 2b sub z. Aquí tengo más b, porque la u es lo mismo que b, pero tengo x. Necesito tener todo en términos de w y z. Por lo tanto, aquí hago la conversión, solamente cuando me hace falta. Z igual a i me dice que i es igual a z, y luego despejo el x. Si despejo el x de esta ecuación, me queda que el x es w menos 3i,
pero y es igual a z sobre 3z sobre 2. Es decir, que este x es w menos 3z sobre 2. Muy bien, vamos a hacer un poco de limpieza. Ponemos aquí todas estas mugres que pusimos. Y entonces la ecuación que nos queda, sigo limpiando esto de aquí, es 2bz menos b, perdón, menos 2bz más b igual a w menos 3z sobre 2. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, la pasamos a la forma estándar de la ecuación lineal, nos queda bz menos 1 medio b, dividiendo por menos 2, igual a menos w menos 3z sobre 4. Entonces multiplico por un factor integrante, que llamo m, b por m sobre 2, podemos igual a menos w menos 3z sobre 4 por m. Y entonces tengo que elegir el m de tal manera de que m' sea menos m sobre 2. M' igual a menos m sobre 2, siempre el prima en este caso es derivada con respecto a z, nos dice que el m de z, el factor integrante, es e a la menos z sobre 2. Una vez que tomé ese factor integrante y lo pongo en este lugar, este término de aquí de la izquierda se transforma en b por e a la menos z sobre 2, derivada parcial con respecto a z. Y lo de la derecha me queda menos w menos 3z sobre 4 por e a la menos z sobre 2. Muy bien, entonces tenemos que integrar esta ecuación con respecto a z, de manera que nos queda b por e a la menos 3, z sobre 2 igual a menos w menos 3z sobre 4 por e a la menos z sobre 2 integrado respecto de z más una constante que puede ser diferente para cada w. O sea que es una función de la variable w. Y ahora tenemos que integrar esto. Entonces al integrar esto vamos a usar la fórmula de integración por partes. Vamos a tomar esto como una función f y esto como la derivada de g, de tal manera que al derivar la f, el z desaparezca. Entonces el primer término que va aquí, vamos a borrar esto igual, hacerlo un poquito más abajo, es el menos, que lo dejo afuera, w menos 3z sobre 4 por la g, la primitiva de la g, que es e a la menos z sobre 2 sobre menos 1 medio. Y ahora viene menos, pero es más porque tenemos este menos afuera de todo, integral de la derivada de f, que es menos 3 cuartos. Vamos a limpiar un poquito a ver si puedo. Menos 3 cuartos es la derivada de este término con respecto a z, por la primitiva de la e a la menos z sobre 2, que queda e a la menos z sobre 2 sobre menos 1 medio. Todo esto más c de w. Entonces, este menos se va con este menos, y este 2 con ese 4 me queda ahí un 3 medios. Y aquí también este menos se va a ir con este menos, por lo que me va a quedar w menos 3z sobre 4 por, perdón, no es sobre 4, sino que es, vamos a seguir con blanco, w menos 3z sobre 2 por e a la menos z sobre 2. Y ahora tengo que tomar 3 cuartos
por la 3 medios por la antiderivada de e a la menos z sobre 2, que es e a la menos z sobre 2, por dividido menos 1 medio. O sea que este 2 se va a ir de acá abajo y todo va a quedar menos 3. Y todavía tengo que sumar c de w. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, hemos llegado a que b por e a la menos z sobre 2 es igual a toda esta expresión de aquí. Entonces ahora multiplico por e a la z sobre 2, de tal manera de que se va a simplificar de aquí, también de aquí y también de aquí, pero va a aparecer aquí e a la z sobre 2 con un más. Entonces, vamos a limpiar un poco la pizarra y vamos a seguir escribiendo en esta parte de la izquierda. Entonces, ¿qué me queda? Me quedó que b de w y z es w menos 3z sobre 2 menos 3, esos quedaron sin exponencial, más c de w por e a la z sobre 2. Bravo, ya casi terminamos y ahora tenemos que transformar todo en x y. Aquí tendría que usar esta fórmula de w para reemplazar aquí, esta de z para reemplazar aquí y ver qué me da, pero también puedo darme cuenta de que esta fórmula que me quedó aquí no es otra cosa que x. Si lo reemplazo o me doy cuenta es lo mismo, siempre me va a dar lo mismo. En este caso da x, o sea que me quedó x menos 3 más c de w, y ahora sí pongo lo que es w, que es 2x más 3y. 2x más 3y por e a la z sobre 2, y z es i, e a la i sobre 2. O sea que esta es la solución general de la ecuación con la que comenzamos. Entonces, C, recordemos, lo que juega el lugar de la constante en las ecuaciones diferenciales ordinarias es una función C1. Cualquier función continua que uno pueda derivar y que derivada sea continua, la ponemos ahí y verificamos en esta ecuación y nos tiene que dar. Lo dejo como ejercicio para los alumnos del curso. Muy bien. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a esta fórmula de la solución general, que aquí ya está escrita más prolija. Entonces, si yo les pido soluciones de este problema, uno puede decir, bueno, una solución se obtiene tomando c de w igual a 0, o sea, u de xy igual a x menos 3. Otra solución se obtiene tomando w igual a cubo, c de w igual a w cubo, o sea que puedo hacer u de xy igual a x menos 3 más w cubo. W cubo quiere decir tomar este argumento y elevarlo al cubo. 2x más 3y al cubo por e a la i sobre 3. Otro ejemplo, tomar seno de w más 2, o sea, u de xy igual a x menos 3 más seno de, 2 más seno de w, en lugar de w tengo que poner 2x más 3y, y todo esto por e a la i sobre 3. Si me olvido algún término ya deja de ser solución, tiene que ser siempre así. Y aquí la u de xy, estoy tomando la precaución en todos lados de que la función c de w sea C1, sea suave, no tenga problemas. Fíjense que aquí estoy dividiendo, pero tengo w cuadrado, que es siempre mayor o igual que 0, más 1, o sea que este denominador nunca es 0. Entonces u de xy es x menos 3 más, vamos a sacar este paréntesis, no me hace falta, 1 sobre 1 más w es 2x más 3y al cuadrado por e a la i sobre 3. Y el último, de nuevo tengo un logaritmo, pero lo de adentro es siempre positivo, así que este logaritmo está siempre bien definido.
Entonces me queda que la u de xy en este caso es x menos 3 más logaritmo de 10 más, en el w pongo 2x más 3y a la cuarta por e a la y sobre 3. Los invito a que prueben con algunas de estas y verifiquen que efectivamente son soluciones de esta ecuación que habíamos escrito al principio. Uno puede hacer algunas y darse cuenta de que lo puede hacer. Perdón, esta no es la ecuación era, a ver, 3 por u sub x menos 2 por u sub y más u igual a x. Pueden probar con cualquiera de todas estas y ver que son soluciones de la ecuación, o también pueden probar directamente con esta, como hicimos en un ejemplo en la clase anterior. Muy bien, esta resolución nos resultó un poquito complicada. Les voy a mostrar una forma en que algunas cuentas se pueden simplificar. Vamos a resolver el mismo problema de otra manera. Fíjense, tengo esta ecuación, ya sabemos que las características es la misma ecuación de recién. Las características son las paralelas al vector 3 menos 2, o son las perpendiculares al vector 2, 3. Entonces elegimos w igual a, o sea que son las rectas, perdón, 2x más 3y igual a constante. Entonces elegimos w igual a 2x más 3y. Hasta ahí, todo bien, lo mismo de antes. La diferencia es que en lugar de tomar z igual a i, que era un capricho del autor del libro que estamos siguiendo, elegimos z igual a x. ¿Por qué x? Porque es justamente el término que aparece acá. Entonces es más simple despejar. Cuando voy a despejar, el x es z ahora, y el i lo tengo que despejar de la fórmula de w. El i va a ser w menos 2x, pero en lugar de x pongo z, sobre 3. Esa es la forma de despejar. Entonces cuando escribo u de xy igual a b de wz y resuelvo, nos va a resultar un poco más fácil. Veamos. Calculo u sub x. U sub x es b sub w, vamos a hacerlo un poquito más rápido, por w derivado respecto de x, que es 2. Más b sub z por z derivado respecto de x, que es 1. Entonces, cuando escriba 3 por u sub x, me va a quedar 3 por 2, 6 por b sub w, más 3 por b sub z. Y esto lo recuerdo para un poquito más adelante. Sigamos, ahora derivo la u con respecto a i. Nos da la derivada de b con respecto a w por la derivada de w con respecto a i, que es este 3 de aquí. Más derivada de b con respecto a z por la derivada de z respecto de i, que nos da 0. Entonces cuando ponga menos 2 u sub i, nos va a dar menos 6 por b sub w, más 0, que es nada. Entonces tengo estas dos fórmulas. Con estas dos, las sumo y obtengo que la parte principal de la ecuación, que es 3u sub x menos 2u sub i, es 6bw menos 6b sub w 0, perdón, se cancelan esos dos términos, este con este se cancela, me queda 3bz. O sea que la nueva ecuación es 3 derivada de b con respecto a z, más más b, igual a x. Y el x lo tengo que reescribir en términos de z y w, pero el x es z. Entonces, en lugar de quedarnos aquí un término como hoy, que era w menos 3z sobre 2, nos quedó solamente z. Y esta ecuación es más sencilla de resolver. Entonces déjenme copiarla. Borramos un poco la pizarra.
y seguimos trabajando. Entonces la ecuación que quiero resolver es esta. Entonces para resolverla es una ecuación lineal de primer orden con coeficientes constantes. Voy a usar un factor integrante. B sub z más 1/3 de b igual a z sobre 3. El factor integrante m de z ya sabemos que es e a la z sobre 3, porque al derivarlo me tiene que quedar 1/3 por sí misma. Y entonces aquí a la izquierda lo que me queda es e, por las dudas lo escribo así verificamos, e a la z sobre 3 bz más 1/3 e a la z sobre 3 bz igual a z sobre 3 e a la z sobre 3. Entonces aquí a la izquierda vemos que esto es la derivada del producto, derivada con respecto a z, de e a la z sobre 3 b sub z, y a la derecha nos quedó z sobre 3 e a la z sobre 3. Entonces este término quedó un poquito más simple. Sigamos. Cuando resuelvo esto, integro con respecto a z, me queda e a la z sobre 3 b sub z, perdón, aquí no es b sub z aquí abajo, sino solamente b. Y aquí tampoco es b sub z. Entonces, ese término es la integral de lo de la derecha, que es z sobre 3 e a la z sobre 3. No nos salvamos de hacer la integración por partes. Bueno, aquí, perdón, más la constante que depende de w. Así que tenemos que integrar. Primero nos queda z sobre b, 3, y la primitiva de e a la z sobre 3, que es e a la z sobre 3 sobre 1/3. Aquí se limpian estos dos. Perdón, queda feo eso. Vamos a pintarlo en naranja, lo que simplificamos. Menos la integral, y ahora queda la derivada de z sobre 3, que es 1/3, por la primitiva de e a la z sobre 3, que es e a la z sobre 3 sobre 1/3. Nuevamente, este término se va con este, y todavía me queda más c de w. Todavía tengo que integrar ese e a la menos z sobre 3, pero aquí queda z por e a la z sobre 3, menos, y ahora tengo que integrar e a la z sobre 3, que es 3 por e a la z sobre 3. Más c de w. Cuando multiplico, vamos a marcar de otro color, ¿qué tengo que hacer ahora? Multiplicar por e a la menos z sobre 3 para que esta parte me quede solo b, y entonces se va a cancelar este, pero aquí va a aparecer un e a la menos z sobre 3. Es decir, b de wz igual z menos 3 más c de w por e a la menos z sobre 3. Muy bien, limpiamos un poco. Perdón. Vamos a hacerlo más ordenadamente. Limpiamos así. Y entonces usamos esta expresión de la solución en términos de wz y la pasamos a términos de xy. Entonces nos queda u de xy igual z menos 3 es, bueno, z es x, así que esto es x menos 3, más c de w, vamos a llamarla g en este problema, a esta c, y ahora les voy a mostrar por qué. G de w, uno puede usar cualquier letra, por e a la menos z sobre 3. Y z dijimos que era x, o sea que es e a la menos x sobre 3. Las cuentas resultaron un poquito más sencillas, recuerden que estamos resolviendo el mismo ejemplo que ya habíamos resuelto, pero vemos que nos quedó esta fórmula. Y ahora en la próxima diapositiva les muestro las dos fórmulas. Esta es la que habíamos resuelto primero, y esta es la que tenemos ahora. Hay una diferencia. La parte x menos 3 está igual. Pero el segundo término es diferente. Aquí tengo c de 2x más 3y
por e a la i sobre 2, y aquí tengo una función g de 2x más 3i por e a la menos 3x. O sea, aquí tengo e a la i sobre 2 y aquí tengo e a la menos 3x. Eso llama un poco la atención. Encontramos dos soluciones aparentemente diferentes. Pero observemos lo siguiente. Cuando yo escribo e, miremos mejor el término i sobre 2 que está ahí adentro. Cuando yo escribo i sobre 2, yo lo puedo escribir así, y 3i sobre 6 es i sobre 2, pero puedo poner más 2x, y aquí voy a restar x, 2x sobre 6, que es lo mismo que x sobre 3. Entonces yo hago esto porque sé a lo que quiero llegar, pero solamente para mostrarles qué está pasando aquí. Aquí ahora tengo 3, aquí arriba, tengo 3i sobre 2 más 2x. Este es un w nuevo, es lo mismo que esto de aquí. O sea que esta parte anaranjada es lo mismo, el i, perdón. Toda esa parte anaranjada es c de 2x más 3i por e elevado a la i sobre 2, pero i sobre 2 es todo esto. O sea que me queda e a la 3i más 2x sobre 6 por e a la menos x sobre 3. Entonces, todo esto que está aquí, fíjense que es una función aplicada a 2x más 3i como un bloque. 2x más 3i está usado como un bloque y no está desglosado. Es una función. O sea, si yo defino g de w igual a c de w por e a la w sobre 6, entonces g de 2x más 3i por e a la menos x sobre 3, que es esto de aquí, es igual a esto, resulta igual a c de 2x más 3i por e a la i sobre 2. Entonces hemos demostrado que efectivamente este término de acá es igual a este, si elijo apropiadamente la función g en relación a la función c. Entonces, si la c y la g se relacionan de esta manera, puedo pasar de una a la otra. Y veamos que si esta g es una función c1, esta c también es c1 y viceversa. Si la c es c1, también lo es la g. Muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión de que se pueden tener soluciones generales aparentemente diferentes, pero que en realidad son la misma familia de soluciones. Porque si tengo una de estas, la puedo escribir de esta forma, y si tengo una de estas, la puedo escribir de esta forma. Y lo otro es que la elección de la variable z se puede hacer de manera conveniente para simplificar las cuentas. Muy bien, y con esto terminamos la segunda clase de este tema 7. En la próxima veremos cómo imponer una condición lateral, que es el análogo de la condición inicial en ecuaciones diferenciales ordinarias.